Lucas 17:30. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces miramos que esto es muy similar a lo escrito en el fin de los tiempos. Lo miramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Así lo dice. Entonces vamos a ver. Pero nosotros miramos, pero no es del tiempo en sí que habla Dios en su palabra a través de la palabra del Señor. Es el final del tiempo, de la autonomía humana. De eso es que se refiere. Entonces miramos y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver, la palabra del Señor nos muestra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en adelante, capítulo 3 versículo 1 en adelante. Entonces miramos que es una descripción vivida de cómo serán los días del tiempo del fin. Entonces, pero nosotros queremos saber, cuando Dios nos habla a través del fin de los tiempos, ¿a qué se refiere? Y nosotros nos vemos a través de la palabra que el fin comenzó de los tiempos, comienza a partir del instante en que Jesús es crucificado y muere y es resucitado y asciende a los cielos. A partir de ese instante comienza el fin de los tiempos. Entonces nosotros podemos ver, dice la palabra del Señor, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pero ¿por qué dice Dios en su palabra esto? Dios le está hablando a la iglesia como tal, no le está hablando al mundo. Dios le habla a la iglesia. Y ese es el caso de que muchas personas, hombres que dirigen el pueblo del Señor, no han podido entender que Dios le está hablando a la iglesia, no le habla al mundo como tal. Entonces dice, habrán hombres amadores de sí mismos, pero ¿cuáles son esos hombres amadores de sí mismos? Esos están dentro del pueblo del Señor, son hombres egoístas, avaros, es aquel que lo quiere todo, vanagloriosos, se dan fama de ellos mismos y así sucesivamente. Nosotros vivimos, por ejemplo, hombres soberbios, son hombres soberbios, rencorosos, hombres blasfemos, el que habla mal de Dios, desobedientes a los padres, que no cumplen con las órdenes. Entonces estamos viendo, como dice Dios en su palabra y escrito está, es una descripción de la época vivida, de cómo serán los tiempos del fin. Entonces todo esto lo estamos viendo y nosotros miramos, como dice Dios en su palabra y escrito, está haciendo un paréntesis aquí, nosotros miramos en el libro de Daniel, que siempre lo manifiesto, capítulo 12, versículo 4, cuando Dios le dice a Daniel, le habla y le dice que cierre los libros, que selle ese libro hasta el tiempo del fin. Porque y sigue diciendo que en aquellos tiempos los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá y que la ciencia aumentará. Y si nosotros nos ponemos a analizar esto, nosotros nos damos cuenta de que esa palabra profética eh, fue, fue revelada ya a finales del siglo pasado. Entonces, cuando nosotros miramos que a tenor que la venida de Cristo se acerca, porque estamos viendo digamos, cómo serán los tiempos del fin, y ya lo estamos viviendo. Entonces, nos damos cuenta que los hombres, los unos corren de aquí para allá, se aceleran demasiado. ¿A causa de qué? Porque todo esto sucede a tenor que la venida de Cristo, porque es que la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo es inminente. Eso lo podemos ver. No podemos negarlo, es inminente. Y entonces nosotros miramos que la ciencia aumenta día a día más y más. Y entre más el tiempo se acorta, la ciencia aumentará. Gloria al Señor, porque eso nos sirve a nosotros, aquellos que somos la iglesia del Señor, porque ¿quién más interesado en la venida de Cristo? Sino la iglesia. Que venga Cristo, porque pero Dios también dice en su palabra, y es que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros miramos la palabra del Señor en los evangelios, en el evangelio de Mateo, capítulo 25, 1 en adelante, nos muestra la iglesia, cómo será, que dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, pero nos muestra que hay 5 prudentes y 5 insensatas, nos está mostrando que la iglesia está dividida, que la iglesia está dormida. Y entonces Dios nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y en una enseñanza pasada enseñaba sobre el caso de la oración, de la intercesión, porque si no hay oración, si no hay intercesión, porque Dios nos está hablando a nosotros que intercedamos por el pueblo del Señor, pero también tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque para que el fuego del Espíritu Santo esa llama del Espíritu Santo viva prendida en nuestros corazones, viva ardiendo,
tiene que haber ayuno, porque oración sin ayuno no hay absolutamente nada. Entonces, tiene que haber, tiene que haber ayuno. Bien, sigamos. Entonces nosotros miramos una cantidad de cosas que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice que habrán hombres ingratos, impíos, sin afectos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intemperantes, infatuos, amadores de los deleites más que Dios. Dice Dios en su palabra que a estas personas tenemos que evitarlas. ¿Por qué tenemos que evitarlas? Porque le hacen daño al espíritu, le hacen daño al espíritu. Entonces miramos que el final es el fin del imperio del mismo diablo con los demonios, que Dios los reprenda. Es el fin del imperio de Satanás, que es el Dios de este mundo. Entonces nosotros lo miramos, lo podemos ver en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, cuando Dios se está refiriendo, en los cuales al Dios de este siglo, se está refiriendo al mismo diablo con los demonios, lo reprenda. Dice, del Dios de este siglo, que les cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Pero ¿a quién se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. Hay hombres y mujeres que no tienen ningún tipo de compromiso con el Señor. Y en la iglesia hay demasiada apostasía. Entonces nosotros miramos esto. ¿Por qué? Porque muchas personas predican la palabra, pero no la entienden. ¿Qué dice ahí? No, lo que dice allí. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no hay revelación, no hay absolutamente nada. Entonces nosotros miramos que la palabra nos dice que los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces nosotros tenemos, para que esto no suceda, tenemos que estar en oración, en intercesión y en ayuno, porque la palabra dice que esto no saldrá sino con ayuno, ese género no sale sino con ayuno y oración. Entonces dice, el fin del imperio de Satanás. Esto es el fin del imperio de Satanás, que es el Dios de este mundo. Entonces lo podemos ver en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Bien, hermanos y hermanas, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Lo veíamos a nosotros ahora. Entonces, quiero manifestarles lo siguiente. Primero, ayunemos, lloremos, intercedamos, oremos los unos por los otros, oremos para que la iglesia se despierte, para que la iglesia se levante. Dios no nos manda a juzgar ni a señalar absolutamente a nadie. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Él no nos manda a juzgar, Él nos manda a que oremos los unos por los otros, a que ayunemos, porque dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, para poder que el Espíritu Santo, esa llama del Espíritu Santo, viva ardiendo en nuestros corazones, ve ese fuego bien encendido, tenemos que ayunar y tenemos que interceder. Yo los invito a eso, hermanos y hermanas. Les habló un servidor en Cristo, Mircea Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Amén.